Desperté con sal en la piel y su nombre en los labios. Creí haber encontrado el amor entre las olas, pero no sabía que también me enfrentaría al pasado que él no había dejado atrás. Y cuando su ex apareció con un billete de regreso y una propuesta de futuro, tuve que elegir, luchar por él o salvarme a mí mismo. Creí que huía de una persona. No entendía que huía de mí mismo. Llegué a Santander con el corazón hecho cenizas y una sola promesa: no volver a entregarme a nadie. La traición de Tomás no solo me quitó el amor, me quitó la voz. Durante 3 años fui lo que él necesitaba que fuera: amable, moldeable, invisible. Cuando me dejó por alguien con más ambición, no supe si llorar por la pérdida o por el alivio. Alquilé un estudio frente al mar sin pensarlo. Solo sabía que necesitaba agua, viento y silencio. Que las olas se llevaran todo lo que me quedaba de él. La primera mañana bajé a la playa sin rumbo. Me senté en la arena y vi a los surfistas luchar contra el océano como si pelearan con sus propios fantasmas. Me reconocí en esa violencia. Sin saber por qué, alquilé una tabla. Nunca había tocado una. El instructor del local me ofreció clases. Le dije que no. No quería que nadie me hablara, me corrigiera, me mirara. Solo quería cansarme lo suficiente como para no pensar. Entré al agua con torpeza. Me caí 3 veces antes de siquiera intentar incorporarme. Cada golpe contra la espuma me recordaba que estaba vivo. Cada trago de agua salada limpiaba una parte de mi historia. La tabla me escupía, pero yo volvía. Porque en el agua nadie me pedía explicaciones. Nadie me pedía que fuera perfecto. Durante 3 días repetí el mismo ritual. Me levantaba al amanecer, bajaba a la playa, fallaba con dignidad y regresaba con los brazos temblando. Pero el 4.º día algo cambió. Sentí que me observaban. No de esa manera incómoda que conocía tan bien. Era diferente, intensa. Como si alguien estuviera tratando de descifrarme sin palabras. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lugar. Sin embargo, la sensación no se fue. Esa tarde me alejé de la playa principal. Me habían hablado de calas escondidas entre las rocas, lugares donde nadie molesta y el mar golpea con más sinceridad. Caminé sin saber hacia dónde, guiado por una intuición que no recordaba tener. La encontré al final de un sendero estrecho, una cala protegida por acantilados, sin sombrillas, sin turistas, solo mar, piedras y silencio. Me metí al agua sin tabla. Solo necesitaba sentir el peso del océano contra el cuerpo. Cuando salí había alguien esperándome en la orilla. Al principio creí que era un pescador, luego vi el uniforme. Pero lo que realmente me detuvo fue su mirada. No preguntaba, no juzgaba, solo observaba, como si llevara días haciéndolo. «Esta zona está restringida», dijo con voz grave. «Lo siento, no lo sabía». «No pasa nada, no pareces peligroso, solo perdido». El silencio entre nosotros se estiró. «¿Eres el chico que intenta surfear en la primera playa?» «Intentar es una palabra amable», respondí. Sonrió apenas. «Tienes algo, no técnica, pero sí coraje. El mar reconoce eso». No supe qué responder. Nadie me había hablado así desde hacía años. «Me llamo Mark», dije por reflejo. «Unai», respondió estrechándome la mano. «Guardia costero, pero también surfista desde que tengo memoria». Su apretón fue firme, el tipo de gesto que no busca dominarte, sino leerte. Sentí que mi corazón aceleraba por razones que no tenían que ver con la ley ni con el mar. «Podrías mejorar mucho con alguien que te enseñe de verdad», dijo mirando la tabla abandonada en la arena. «No estoy seguro de querer mejorar. Solo quiero sentir que estoy haciendo algo». Unai me miró más profundo. «Eso es lo más honesto que he escuchado en semanas». Nos quedamos allí, sin hablar, escuchando las olas romper contra las rocas. Me sentí extrañamente en paz. Hasta que añadió: «Si mañana vuelves a este lugar, puedo enseñarte. Pero tendrás que hacerme caso. El mar no perdona a quienes dudan». «¿Por qué querrías ayudar a alguien como yo?» «Porque he visto a muchos escapar. ¿Y tú?» «No estás escapando de algo. Estás tratando de encontrarte».
La frase me golpeó como una ola inesperada. No supe qué decir, solo asentí. Antes de irse se detuvo y dijo: «Mañana, a las 6. Si llegas tarde, el mar no espera, ni yo». Y se fue caminando por las piedras con la naturalidad de quien pertenece a ese paisaje. Me quedé solo, temblando por dentro, no por el frío, sino por la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. A las 6 en punto estaba allí. No sabía qué me incomodaba más, el mar en calma o saber que Unai cumpliría su promesa. Llegó sin ruido, cargando 2 tablas bajo el brazo. Me lanzó una sin decir palabra. No era una clase formal, era un reto, lo supe por su mirada. No iba a tratarme como a un alumno. Iba a probar hasta dónde podía llegar. Entramos al agua con el sol apenas asomando. La primera ola me arrojó sin piedad, la segunda me tragó entero. Pero Unai no me miraba con lástima, solo esperaba. Cada vez que caía, me señalaba con la cabeza para volver a intentarlo. Y yo volvía. Después de 1 hora, logré mantenerme de pie durante 3 segundos, lo suficiente para que gritara desde la distancia: «Ahora sí pareces alguien que no se rinde». Sentí algo nuevo, no orgullo, algo más profundo. Como si por primera vez en mucho tiempo alguien viera algo valioso en mí, más allá de lo que podía ofrecer. Volvimos a la orilla exhaustos. Me senté en la arena, aún temblando. Él se quedó de pie, mirando el horizonte. «¿Por qué lo haces?», pregunté. «Porque lo necesitas», respondió sin girarse. «¿Y tú no?», tardó en responder. «Necesito sentir que algo en este mundo todavía vale la pena». Me miró, y allí lo supe. Él también estaba roto. No de la misma forma que yo, pero igual de hondo. Llevaba su dolor en silencio, con dignidad, como quien ya se cansó de explicarse. En los días siguientes se volvió rutina. El mar al amanecer, las caídas, las breves victorias, las frases sueltas que decían más de lo que admitíamos. Pero el 6.º día algo cambió. Un coche oscuro lo esperaba al borde del sendero. Unai se detuvo al verlo. Yo estaba detrás, con la tabla aún bajo el brazo. Del coche bajó un hombre. Firme, seguro, como si el espacio le perteneciera. No hubo abrazos, solo una frase seca: «Tenemos que hablar». Unai apretó los labios, giró hacia mí y dijo: «Vuelvo en 5», pero no volvió. Esperé en la arena, media hora, luego 1. El sol ya estaba alto cuando decidí marcharme. No volví a la cala al día siguiente, ni al siguiente, no contestaba mis mensajes, ni las llamadas. No debía afectarme, pero dolía. Había empezado a confiar, a construir algo sobre cenizas. Y una vez más, alguien decidía desaparecer sin explicaciones. El 3.er día decidí volver. No por él, sino por mí. Porque el mar no tenía la culpa. Porque mi cuerpo pedía moverse, caer, levantarse. Como si cada caída me alejara un poco más de lo que fui. Pero él estaba allí, solo, de pie, mirando el agua como si buscara respuestas que no encontraba. «Pensé que ya no volverías», dijo sin mirarme. «Pensé lo mismo de ti». Silencio. «¿Quién era?», pregunté. «Aitor, mi ex, volvió de Madrid. Cree que lo nuestro aún tiene arreglo». Tragué saliva. No por celos, sino por la confirmación de algo que ya temía. Yo no era un comienzo, era un intermedio. «¿Y tú qué crees?», me miró por fin. «Creo que estoy cansado de remendar lo que ya no encaja». Me acerqué sin tocarlo. «Entonces no sigas navegando hacia atrás». No dijo nada, pero su mirada por primera vez bajó. «Te mentiría si dijera que lo tengo claro», admitió. «No necesito que lo tengas claro. Solo que seas honesto». Asintió. Se sentó a mi lado. El mar nos cubría los pies. «No sé cómo se hace esto», confesó. «Estar con alguien sin cargar culpas, sin miedo a repetir lo mismo». Yo tampoco, pero quizás no tenemos que hacerlo perfecto, solo real. Nos quedamos en silencio, por primera vez, uno que no dolía, hasta que dijo: «¿Volverás mañana?». «Solo si estás tú». Asintió, como si esa fuera la respuesta que necesitaba.
Pero lo que ninguno de los dos sabía es que al día siguiente el pasado no llamaría a la puerta. Irrumpiría sin avisar. No lo esperaba tan pronto. Ni así. A las 8 de la mañana, cuando bajé al puerto con la tabla bajo el brazo, Unai ya no estaba solo. Aitor, de pie junto a él, hablaba bajo, pero con gestos que lo decían todo. Lo conocía sin haberlo visto antes. Era ese tipo de personas que no piden permiso para volver. Me detuve a unos metros. Unai me miró. Dudó. Luego caminó hacia mí, dejando a Aitor atrás como si fuera un error momentáneo que necesitaba reparar. «No esperaba que viniera», dijo. «¿Pero no te fuiste?», respondí. Pareció encogerse. Por primera vez no tenía respuestas listas. «¿Qué haces aquí con él?». «Vino a despedirse, a cerrar algo». «¿Y lo creíste?», tardó en responder. «No lo sé, solo no quiero cargar más rencor». Asentí. Pero dentro de mí algo se movió. No era celos, era la sospecha de que yo era un puente, no un destino. ¿Y nosotros qué somos entonces? «Lo que tú quieras que seamos», dijo casi suplicante. Pero no era verdad. Lo que éramos dependía también de lo que él estuviera dispuesto a dejar ir, y en ese momento no parecía listo. Ese día el surf fue torpe. Las olas me arrastraban más de lo habitual. Mi concentración se había ido con la marea. Unai intentaba hacer como si nada, pero cada vez que sonaba su móvil y no lo miraba, yo sabía de quién era el mensaje. Al terminar nos sentamos en la orilla. Silencio largo, incómodo. Y entonces lo solté. No soy el tipo de persona que compite por afecto. Unai bajó la mirada. «No te estoy pidiendo eso». «No, pero tampoco estás cerrando la puerta». Me miró. Sus ojos no tenían rabia, pero sí un miedo que no había visto antes. Miedo a equivocarse, a elegir mal. «¿Qué harías tú si alguien que fue tu casa regresa y dice que ha cambiado?». Le preguntaría por qué derrumbó todo primero. Y con eso me levanté. No quise oír más. No necesitaba excusas disfrazadas de dudas. Esa noche no dormí. Releí cada mensaje que me había enviado en las últimas semanas, buscando señales de que esto iba a pasar. No las encontré, o no quise verlas. Por la mañana decidí no ir a la playa, ni al día siguiente. El tercer día alguien tocó a mi puerta. Era León, el chico del taller artístico donde a veces ayudaba. Me miró y dijo sin rodeos: «Unai está en el faro, lleva horas ahí, preguntando si te ha perdido». Lo dudé. No quería otra escena inconclusa. Pero fui. Subí en silencio. Lo vi sentado en el muro, las piernas colgando, el viento despeinando sus ideas. «¿Ahora sí quieres hablar?», pregunté sin acercarme demasiado. Nunca dejé de querer. «Pero sí de hacerlo». Se giró. Su rostro estaba distinto, no más seguro, no más sereno. «Aitor se va mañana. Volverá a Madrid». «¿Y tú qué harás?». Se levantó, caminó hacia mí, sin tocarme. «Quiero quedarme donde me siento visto». «¿Y eso qué significa?». «Que no puedo prometerte que todo será perfecto. Pero sí que ya no voy a mirar atrás». No contesté de inmediato, porque algo dentro de mí gritaba que no bastaba con promesas, que el dolor no se cura con frases bonitas. Pero también sabía que si me iba en ese momento, me llevaría conmigo una pregunta que no me dejaría en paz. «Entonces demuéstralo», le dije. «No con palabras, con actos». Unai asintió. Por primera vez, sin miedo. Como si supiera que ya no se trataba de elegir entre dos personas, sino entre la valentía y la costumbre. Y justo cuando parecía que habíamos tocado fondo para poder subir, alguien más decidió intervenir. No esperaba encontrarla allí. Era domingo por la tarde, el paseo marítimo lleno de turistas, y Unai me había citado para ver una exposición al aire libre. Arte local. Nada íntimo. Nada que invitara al caos. Pero cuando llegué, ella ya estaba con él, de pie, recta, como una advertencia, su madre. No hubo saludo, solo esa mirada que uno conoce cuando ya se le juzgó sin derecho a réplica. «¿Este es el chico?», preguntó ella, sin quitarme los ojos de encima. Unai asintió, incómodo.
Me presentó, con una voz más baja de lo habitual. Ella no respondió. No me molestó su frialdad, me molestó la cobardía de él. Pasamos entre esculturas y lienzos sin hablar de lo que en verdad importaba. Ella opinaba sobre todo, corregía a Unai, minimizaba cada frase que intentaba decir, hasta que no aguanté más. ¿Siempre opinas con tanta autoridad sobre la vida de los demás? Ella sonrió con soberbia. Solo cuando veo a alguien meterse donde no fue invitado. Unai intervino, por fin. Mamá, basta. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Ella me había declarado guerra y él no había estado listo para defenderme. Nos alejamos de ella con excusas vagas. Caminamos hasta el espigón. Me crucé de brazos. ¿Eso era lo que querías mostrarme? ¿Que tu madre decide a quién puedes amar? No es eso. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué no me preparaste? Unai miraba el mar, como si ahí encontrara palabras que le faltaban. Me criaron con la idea de que lo correcto es lo que no incomoda a nadie. ¿Y lo que tú sientes? Nunca fue prioridad. Ese era el problema. Y no tenía una solución rápida. No soy un experimento, Unai, ni un acto de rebeldía. No lo eres. Eres lo único real que me ha pasado en años. Entonces haz que valga la pena. Pensé que ahí terminaría todo. Pero el lunes, al volver del taller, me encontré con un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Dentro, una foto. Unai abrazando a Aitor, tomada con zoom, desde lejos. Detrás, solo una palabra. Cuidado. Sentí el estómago apretarse. No fui al puerto ese día. Tampoco respondí los mensajes. Pasaron 2 días antes de que me buscara en persona. ¿Por qué no contestas? Le mostré la foto. ¿Esto es nuevo? No, dijo sin dudar. Es de antes, de la semana pasada. Él me pidió un abrazo, me pilló desprevenido. Fue el último. ¿Y tú crees que con eso basta? No lo sé, pero sé que quiero estar contigo. No con él, ni con la idea de lo que tuvimos. Guardé la foto, la rompí frente a él. No estoy aquí para seguir dudando por ti. Si me quieres, lo haces claro. Si no, déjame ir sin mirar atrás. Unai respiró hondo. Esta noche cenamos en casa. Tú y yo. Y ella. ¿Ella? Sí. Le dije que si quería ser parte de mi vida, tenía que conocer la verdad. No la versión que se hizo en su cabeza. No dije sí de inmediato. Dudé. Pero algo me dijo que si él estaba dispuesto a enfrentar el juicio más duro por mí, quizás era momento de dejarme ver por completo. Esa noche crucé la puerta de una casa donde no era bienvenido, donde una mujer me esperaba con el ceño alto y los brazos cruzados, pero también donde alguien, por fin, se atrevía a decir en voz alta: «Él es mi elección, y no necesito tu aprobación». Y aunque la tensión cortaba el aire, entendí que no todo se trataba de amor. A veces se trata de coraje, de elegir sin permiso, de sostener la mirada cuando nadie lo hace por ti. La mesa estaba servida, pero nadie tenía hambre. Unai se sentó a mi lado, su madre frente a nosotros, como si tuviera que presidir un juicio. No hubo brindis, ni gestos amables. Solo un silencio espeso, como si todo el aire de la casa fuera prestado. «Gracias por venir», dijo él, rompiendo la quietud. Ella lo ignoró. «¿Esto es lo que decides llamar vida? ¿Este desorden?» Unai no respondió. Me miró y yo entendí que no iba a pelear por aprobación, solo iba a hablar por sí mismo. Este desorden es la única vez que me he sentido vivo. Ella chasqueó la lengua. Los hombres de verdad no se confunden así. ¿Y las madres de verdad destruyen a sus hijos por no cumplir expectativas? Esa frase la sacudió. No se lo esperaba. Siempre había ganado discutiendo con silencio, con vergüenza, con control, pero ese día su hijo ya no tenía miedo. Desde niño me dijiste cómo debía hablar, vestir, sentir, y lo hice. Años. Pero me señaló. Es el único que me miró sin exigirme nada. La tensión era insoportable. Me levanté. No vine aquí a ser aceptado. Vine para que veas lo que tu hijo defiende, no por mí,
Por él. Ella no dijo nada. Se levantó también. Tomó su bolso. Haz lo que quieras, soltó al fin. Pero cuando te rompan, no vengas llorando. Y se fue. Unai no la detuvo. Nadie la siguió. No hubo gritos, solo una puerta cerrándose sin promesas de volver. Nos quedamos en silencio. Pero esta vez era distinto. Había algo limpio en ese vacío. Esa noche no dormimos. Caminamos por la playa hasta que las farolas se apagaron. No dijimos mucho. Ya todo estaba dicho. ¿Tienes miedo?, preguntó Unai. Sí, pero no de perderte, de perderme a mí por quedarme callado. Entonces prométeme algo. ¿Qué? Que si alguna vez me convierto en alguien que no te defiende, te vayas sin mirar atrás. No respondí con palabras, solo lo abracé. Porque a veces eso basta. A veces el amor no pide permiso, solo exige verdad. Pasaron semanas, volvimos a la rutina, al ruido, al mundo que aún no entendía todo. Aitor desapareció del mapa. Ningún mensaje más, ninguna amenaza. Supongo que entendió que ya no tenía lugar donde colarse. Una tarde, mientras organizábamos unas cajas en mi taller, Unai encontró la mitad de la foto que yo había roto. La miró y sonrió. ¿La guardaste? Para recordarme que incluso las cosas rotas pueden enseñarnos algo. La tiró al fuego sin decir más, y así seguimos, no como héroes, no como mártires, solo como dos hombres que decidieron, pese al miedo, no esconderse. Meses después, su madre envió una postal, sin nombre, solo una frase escrita con letra firme. El silencio no siempre significa rechazo. A veces solo es miedo. Estoy aprendiendo. No le respondimos, no por orgullo, sino porque algunas heridas sanan mejor lejos del ruido. Unai me miró esa tarde con los ojos claros. ¿Te arrepientes de algo? Solo de no haber llegado antes, a mí mismo. Él sonrió, y supe que por fin estábamos en casa, no en un lugar, en el otro.